Buenos días, queridas hermanas. Vamos a concluir el estudio del capítulo 2 del libro de Segunda de Timoteo. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, sacrificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En el primer versículo que vemos nos habla de que no hay utensilios solamente de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. No habla de diferentes utensilios. Sin duda, Pablo nos quiere indicar que Dios vive y está en lugares en los que menos podemos imaginar. Y cuando hablamos de esto, vamos a pensar no solamente en acciones que se puedan hacer, sino en los corazones, en aquellos corazones en que nosotros menos podremos imaginar, el Señor puede empezar a obrar. La iglesia también es como una casa. También algunos somos según nuestro origen. Podemos ser oro, plata, madera y barro. Sin duda al inicio creo que todos somos frágiles como ese barro, ¿no? Por eso incluso decimos, como dice la palabra del Señor, hazme de nuevo, rómpeme y hazme de nuevo, cuando recién estamos nosotros buscando al Señor y que estamos viviendo esa etapa de transformación. Pero el objetivo es irnos transformando espiritualmente, no a través solo de nuestras acciones y comportamientos, sino espiritualmente. Y ojo, que dije que no es que sea importante, es importante que reflejemos nuestra transformación en nuestro actuar, pero que nuestra transformación primera sea adentro, que nos vayamos, probablemente al inicio somos ese barro, luego vamos siendo más fuertes en madera, un poco más fuerte en plata, hasta llegar a ser tan fuerte como oro. Eso se trata de transformarnos, y de ahí es donde habita el Señor, desde ahí donde va a estar Él buscando, porque la idea del Señor es que todos podamos ser salvos. Hechos 5 del 15 al 17 nos dice, de modo que hasta sacaban a los enfermos y los ponían en camillas y colchonetas para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. También de las ciudades vecinas y a Jerusalén concurría una multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. ¿Por qué te hemos traído a colación este versículo sobre Pedro? Porque Pedro es, creo que, uno de los ejemplos claros donde él probablemente al inicio, cuando lo llama el Señor para seguirlo, soy un pescador. Él estaba diciendo como su carta de presentación, o sea, soy lo más pequeño que tú puedas conseguir. Jesús está seguro, a lo mejor en su interior decía, me estás llamando. Y vemos como a lo largo Pedro se duerme cuando le pide que ore. Pedro lo niega 3 veces. Probablemente en esa fase era barro, madera, pero llegó a ser tan fuerte como el oro, que como vemos en este versículo, la gente se sanaba con la sombra de él. Pero no era por él, era porque Cristo estaba en él, ¿sí? Y eso es lo importante, que nosotros tengamos claro que esas transformaciones se dan desde el interior, y que esas transformaciones no son por la persona, no es la persona que sana, es Cristo que sana a través de las personas.
somos su instrumento. Siguiente versículo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, sacrificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Buscamos la paz que hay en Cristo para que podamos ser perfeccionados, esquivando aquellas pasiones que nos desvían y nos desgastan. Desde esa época ya Pablo la tenía clarísima y hablaba de la inteligencia emocional. Es la parte espiritual la que debemos alimentar, es la parte que está dentro, la que debemos transformar, la que debemos ir fortaleciendo para poder compartir la palabra del Señor, para poder ser reflejo de que Cristo vive en nosotros. Lucas 5 del 31 al 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que estén sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Donde menos pensamos, donde menos creemos, es ahí donde debemos doblar rodillas y donde debemos pedir, porque es ahí donde el Señor está buscando. Él está buscando que todos sus hijos, un padre, muchas veces escucho a mi mamá de alguna forma decir, no es que yo estoy queriendo más a este hijo en este momento, sino que es el que más me necesita en este momento, ¿sí? Y así que estaré con cada uno. Y uno piensa, no, wow, yo solo tengo una hija, pero yo quiero la salvación para para mi hija, para mi sobrino, para las generaciones futuras. Y así, imagínense, si uno carnalmente tiene eso, el Señor quiere que todos sus hijos se arrepientan y tengan esa transformación interior y lo busquen. Hay muchos ejemplos de personas en la Biblia que se transformaron. Ruth no era judía, era una moabita. Y sin embargo vemos en el libro de Ruth, y aquí tomando este versículo del 16 al 17, ¿qué hizo Ruth? Pero Ruth le dijo a su suegra, no insistas que te deje o que te deje de seguir, porque a donde tú vayas iré y a donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras allí moriré y seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor si algo excepto la muerte nos separa. Sin duda ella se acercaba a seguir a su suegra y Noemí era ese instrumento, pero ella estaba clara en que ella quería seguir en el camino que probablemente conoció con su esposo que había muerto, ¿no? Y el Señor le permite a esa moabita ser abuela, bisabuela de David, es decir, del árbol genealógico donde sale Jesús. Esa transformación de Ruth, ¿no? Y muchos otros ejemplos de transformaciones que podemos encontrar a lo largo de la Biblia. Siguiente versículo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Nos lo vuelve a recordar Pablo. ¿Por qué nos lo vuelve a recordar? Porque sabe que nuestro espíritu es el que más cuesta dominar. Empecinarnos en cosas necias y sin sentido no traen fruto. Podemos desgastarnos y cuando desgastamos corremos el riesgo de perder la objetividad y la oportunidad de expresar lo que da sentido a todo. ¿Y qué es lo que da sentido a todo? El Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio real? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino a través de Él. Y cuando nosotros nos podemos concentrar en otras cosas, en cosas que pueden ser necedad, esto puede suceder. Salmos 37 del 7 al 9. Confiad callado en el Señor y espérale con paciencia y no te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Filipenses 4:6. Por nada estés afanoso, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Son dos versículos para darnos ánimos. No nos concentremos en
ver lo que puede tener el prójimo, yo por qué estoy pasando esto, yo por qué estoy ocurriendo esto, y empieza ese espíritu a llenarse de resentimiento, enojo, intriga, envidia, celo, y es ahí cuando el diablo tiene materia para empezar a trabajar. Tenemos que tener siempre claro y enfocado que nuestro tesoro está más allá de esta vida terrenal. Y cómo podemos mantenernos tranquilos y seguir caminando. Oración, estar en la palabra, buscarlo, lo que no nos cansaremos de decir. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si alguien va y busca al Señor y encuentra en ese lugar una persona que lee la palabra, pero esa persona lo que hace es condenar, condenar y condenar y condenar, hay que dar la palabra, hay que tener esa sabiduría para dar la palabra, para reprender con discernimiento, para hacer ver las cosas con... no digo que hay que ser permisivos, no, pero hay que tener ese equilibrio de saberla dar, de saberla decir, para que las personas puedan, y sobre todo cuando estamos en el proceso inicial de que somos barro, si estamos emocionalmente frágiles y tras eso recibimos palabra con condenación, tenga por seguro que la persona no va a querer ni siquiera continuar. No estamos para eso. Proverbios 25:15. Con mucha paciencia se convence a un magistrado, y la lengua suave quiebra hasta un hueso. Cuando nosotros pedimos las cosas con calma, y un ejemplo normal, estamos haciendo cola para un trámite, tras eso nos dice la persona no se puede, no se puede, y uno quiere explotar y que termine en eso, en una contienda. Pero si respiramos, nos calmamos, hasta podemos ser reflejo para la otra persona con nuestro actuar. Y ojo, que no estoy diciendo con esto que seamos permisivos, pero hay que buscar esa sabiduría. ¿Cómo buscamos? Un ejemplo de cómo podemos buscar esa sabiduría. Esther, cuando tenía que ir a interceder por su pueblo ante el rey, sabía que si iba sin permiso la podían matar, porque era una de las leyes que habían. ¿Qué hizo Esther? Esther capítulo 4, versículo 16. Ve a reunir a todos los judíos que están en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de día ni de noche. Yo por mi parte también ayunaré junto con mis servidoras. Así me presentaré al rey por más que sea en contra de la ley. Y si es necesario que muera, moriré. Ella sabe que va a ese probable destino, pero le pide que la apoyen. ¿Cómo le pide que la apoyen? Ayunen, oren por mí. Meditemos. Cuando nosotros estamos ayunando y estamos orando, instintivamente buscamos también fortalecernos espiritualmente leyendo la palabra. Qué bonito es tenernos como grupo, qué bonito es tenernos como mujeres de fe, qué bonito tener esta hermandad que va más allá de un lazo de sangre, que nos podamos decir entre nosotras, ora, sin decir la razón, solamente te pido que ores, ora por mí, intercede por mí. Qué valioso es tener esas herramientas, ese ejército espiritual que nos apoyamos unos a otros. Y de eso se trata, ¿sí? De ir aprendiendo y fortaleciéndonos. Versículo 26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Solo esa transformación interior conduce al conocimiento de la verdad, y así podemos escapar de las tinieblas que nos impide comprender y nos puede atar a cosas malas. Y esto, como digo, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, pero tampoco es imposible, es posible cuando nosotros tenemos la realidad. Por eso la importancia, una cosa que yo agradezco en este tiempo de pandemia, cuando aprendí, nos reuníamos incluso en la mañana, en la tarde, estábamos en varios,
muchas cosas malas pudieron pasarme en la pandemia, perdí algunas cosas, pero gané algo, un conocimiento muy importante que debo enseñar a mi hija, a todos, sobre la maldad del diablo, para que sepamos cómo defendernos de él, porque él está ahí buscando separarnos de él. Y tener cuidado, porque él también tiene, mire, 2 Corintios 11:14, ¿qué nos dice? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en un ángel de luz. Tener cuidado, él nos puede engañar de muchas formas. Primera de Pedro 5:8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Efesios 6:11-12. Vestidos de toda la armadura. ¿Cómo vencemos a ese demonio? ¿Cómo vencemos a él? Vistiéndonos las armaduras de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Miren cómo conocer esto nos hace saber que debemos estar preparados, atentos. No es como se puede pensar una lucha, una guerra con armas, con rifles, con cosas. Es una lucha interna, es una lucha espiritual. Vemos como hoy en día dicen, estos 2 años de pandemia ha destruido emocionalmente a las personas. Hay un montón de personas que están cometiendo suicidio, que están lastimándose, que están destruyéndose emocionalmente. Y ahí hay un campo grande para que nosotros podamos ser misioneros y darle la palabra. No es necesario que nos vayamos a recorrer países que nosotros pensamos es que nunca ha llegado la palabra. Hay personas probablemente muy cerca nuestro que no conocen la palabra porque sí, creen que está solamente lo que escuchan en ciertas ocasiones, los versículos que les leen en ciertos cultos o ritos o formas que ellos se congregan, cuando hay muchísimo que escudriñar en la palabra, hay muchísimo que aprender, hay muchas personas que necesitan sanarse espiritualmente. Nosotras mismos podemos estar en un proceso de madera, de plata, de barro, no lo sé, pero nosotros aquí a través de esta conclusión de este libro, Pablo nos está diciendo, buen obrero, buen trabajador, estate atento, ten cuidado. Este ha sido el estudio, hermana. Gracias por este tiempo. Y le doy gracias al Señor porque también este tiempo de pandemia me enseñó a utilizar estas herramientas para poder compartir la palabra. Porque no soy yo, es Él el que pongo en oración cada vez que hago el estudio. Y es Él el que me enseña a mí, me anima a mí. Y espero que también nos esté animando a todos a través de ese estudio, que nos bendiga nuestro salir, nuestro andar y nuestro caminar. En el dulce nombre de Dios Jesús, amén. Gracias, hermanos.